Este grupo de documentalistas afronta desde hoy un desafío importante: poner en la pantalla televisiva santafesina un programa dedicado a recoger la obra, la trayectoria y los esfuerzos de los realizadores audiovisuales de nuestra región, de nuestro país y de América Latina. Para esta primera edición tenemos no solamente la suerte, sino el regocijo de recibir en nuestra videoteca nada menos que a nuestro querido Fernando Birri, a quien además de quererlo como amigo, también lo valoramos como maestro y como fundador de esa escuela de cine que nació a merced a su esfuerzo en la Universidad Nacional del Litoral hace ya muchos años, y que casualmente en estos días en que se cumplen los 40 años de estreno del Tire 10, que fue un film escuela, vemos oportuno entonces charlar con Fernando, además de agradecerle su visita a nuestra videoteca, a nuestra humilde videoteca, contar con tu presencia para que nos hagas revivir algunos momentos de aquellas inquietudes de la época del Tire 10, que eran tal vez sueños, a esa realidad de 40 años después, en la cual no solamente existe el Tire 10 y todo lo que significa el Tire 10 como enseñanza, como obra, sino también todo lo que lograste construir formando nuevos realizadores, nuevos técnicos para la cinematografía argentina y latinoamericana, nuevos productores, nuevos gestores de proyectos, en fin, todo lo que pasó en 40 años, o sea, y que es mucho, pienso, y bueno, algunas cosas perdimos, pero lo que no hemos perdido creo que son las ganas de seguir luchando por lo mismo. Así es, Rolando. Creo que perdimos mucho, pero ganamos más. Sobre todo si uno mira las cosas con una cierta perspectiva. Claro, si uno vive su vida y su tiempo con la nariz pegada así contra el televisor y no ve un poquito más para adelante y sobre todo un muchito más para atrás, muchas veces pareciera ser que perdimos. Pero yo creo que a cada pérdida cotidiana podemos contraponerle una larga batalla y, por qué no, una larga lucha resistencial, de resistencia, en la que no solo ganamos, sino seguimos ganando. Porque el hecho de que vos y yo estemos hablando aquí de esta temática, de este problema, inaugurando un ciclo de televisión de la videoteca, en este espacio, no es sino una demostración de que de alguna manera seguimos vivitos y coleando. No nosotros personalmente, que también en parte lo seguimos, pero el sueño, el proyecto, las cosas por las cuales dimos nuestra vida, y ustedes que son más jóvenes la siguen dando, y los que vienen, porque una consideración que me parece importante, vos hablabas antes a propósito de la vieja Escuela Documental de Santa Fe, es decir, del ex Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, hablabas de inquietudes. Yo creo que quizás esa sea una de las palabras en todo su sentido que mejor define ese momento de una Santa Fe de la mitad de la década de los 50, una Santa Fe muy inquieta, no solamente en el sentido convencional de la palabra, de estar atenta y con ganas de hacer cosas, sino muy inquieta porque realmente la situación social que se daba en ese momento y política era muy compleja, era muy delicada. Salíamos realmente de una situación muy dura, el famoso periodo así llamado de la Revolución
Libertadura, ¿no? Sí. Y se iba hacia un proyecto de reconstrucción del país que después de alguna manera cuajaba en la propuesta frustrada o fallida de Frondizi. Entonces en ese clima, o sea, un clima de transición, un clima de un momento muy duro y muy difícil, por supuesto, y con toda honestidad y con todo dolor, ¿no? En definitiva, menos difícil que lo que después tuvo que enfrentar la Argentina con la dictadura de los años 80, que ya solamente... Si aquello era un mal sueño, esto sí fue una pesadilla directamente. Y en aquel momento nosotros empezamos a soñar lo que es muy difícil que suceda, porque cada uno sueña solo. Cuando vos te acostás y dormís, soñás solo. Pero lo nuestro fue un colectivo. Soñamos todos juntos. Eso fue lo hermoso de ese instituto. Y la inquietud fue esa, fue un sueño inquieto. Fue un sueño colectivo donde todos nos dábamos vuelta, nos revolcábamos, digamos así, ¿no? En las sábanas de un proyecto que después se transformaron esas sábanas en telones blancos donde proyectamos por primera vez nuestro Tire 10. Ese es un poco como yo veo aquel momento. O sea, lo veo como un momento muy duro, muy difícil. Teníamos prácticamente, vos sabés que yo no amo las estadísticas, y además porque creo poco, sobre todo en las estadísticas oficiales, pero si te tuviera que traducir en estas estadísticas, te diría de que prácticamente teníamos para ser generosos, un 77% en contra y un 33% a favor. Hoy, claro, todo se ha revertido y ha cambiado, pasaron tantas cosas. Pero en ese momento, repito, era muy difícil. Es decir, la propuesta que formulábamos desde el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral era una propuesta a contrapelo. Y una cosa que a mí me interesa mucho seguir subrayando y destacando, y esto me lo has escuchado decir muchas veces también, es que era una propuesta común, era una propuesta comunitaria, no era la propuesta de un hombre. Porque sí, podría ser gratificante suponer que de pronto un hombre viene y dice, bueno, pero a mí me parece que eso implica una especie de desfasaje histórico. Porque si las cosas se afirman como, de hecho, no obstante toda esta adversidad inicial, nuestro proyecto se afirmó, fue porque ese proyecto no era la invención, no estaba solamente en la cabeza de un hombre, estaba en el aire del tiempo, estaba en el aire de su tiempo, estaba en lo que de alguna manera la gente estaba sintiendo como necesario. O sea, este parto fue un parto colectivo. Y no solamente fue en el cine, vos sabés muy bien que en ese momento pasó en la Escuela de Artes Plásticas, había tantas cosas, el teatrillo de títeres, venían cosas así de antigua data, de la época ya de los años 40, que habían tenido un gran fermento aquí en Santa Fe, la colección de poetas de Espada Lirio, el coro, la Academia de Letras, todo un movimiento, un plasma que había quedado, digamos así, debajo en las raíces de la cultura de esta ciudad. Volviendo a ese momento lo que hizo fue, de alguna manera, rescatar toda esa fuerza y, repito, la propuesta no era una propuesta inventada. La propuesta era una respuesta, eso es lo que estoy queriendo decir. Y era una respuesta dada por este grupo de 120 muchachos y muchachas, estos estudiantes que nunca habían hecho cine, y que de pronto, a través de una película que fue Tire 10, trabajando colectivamente y aprendiendo a hacer cine, por eso siempre hablo de Tire 10 como de un film colectivo y de un film escuela, dieron finalmente este resultado que dividió primero la ciudad de Santa Fe. En opiniones. En opiniones a favor y en contra, vos sabés muy bien, sí. Más en contra que a favor en ese momento. Después, cuando la llevamos a la Universidad de Derecho de Buenos Aires, dividió Buenos Aires, y a partir de Buenos Aires dividió el país, y a partir del país se produjo también
el gran enfrentamiento del cual surgió finalmente, y que creo que es la conclusión final más positiva de toda esta historia que estamos recordando, el gran movimiento llamado Nuevo Cine Latinoamericano. Creo que esto es un poco lo que da la perspectiva de todo ese trabajo y lo que nos permite afirmar hoy, después de tantos años, pero repito una vez más, y no quiero que se me equivoque en esto, no a título personal, sino a título común, lo que nos permite hoy decir de que perdimos muchas pequeñas batallas, pero ganamos la guerra. De alguna manera ganamos la guerra. Lo que pasa es que la guerra no se gana nunca definitivamente. La guerra hay que, exactamente, la guerra hay que ganar cada día. Por eso a mí la palabra guerra más no me gusta tampoco. No. Y la metáfora sí se usa porque es un lugar común. Y, bueno, para decir algo, yo prefiero usar la palabra resistencia. Es decir, yo creo que todo nuestro movimiento fue un movimiento resistencial. Y además un movimiento de construcción también. Exactamente. O sea, a la vez que es la resistencia ante algo con lo cual no está de acuerdo, ¿cierto? Pero a su vez es un esfuerzo por construir algo positivo. Tan es así que ves muy bien que cuando presentamos Tire 10, yo leí justamente en el Paraninfo, como en el homenaje que hemos hecho en estos días, homenaje a Tire 10, no a una persona, homenaje a un film y al movimiento de cineastas que ese film encarnó, representó. Yo decía, leí el manifiesto que era por un cine nacional realista y crítico. Esta instancia crítica es justamente la instancia que corresponde a la parte de demolición, ¿sí?, de denuncia de una situación que nos parecía y nos sigue pareciendo absolutamente injusta. Anoche una entrevista que me preguntaban un poco, hablamos sobre el tema de Tire 10, el tema de la pobreza, etc. Sí, obviamente que la pobreza es, digamos así, el clima de Tire 10, pero el tema de Tire 10 no es la pobreza, el tema de Tire 10 es el de la dignidad de la criatura humana, porque todo nuestro cine es el cine de la dignidad. A lo largo y a lo ancho de América Latina, desde prácticamente Río Colorado a Tierra del Fuego, todo lo que ha producido el nuevo cine latinoamericano es un cine por la dignidad de la criatura humana, por la dignidad del hombre, de la mujer, del chico, del viejo, de todos. Y entonces realmente me parece muy importante constatar cómo en este trabajo que se pudo desarrollar, como te decía, esa oposición con los años se revirtió y fue ganando aires y espacio. Naturalmente en el movimiento latinoamericano estaba también dando ya sus primeros, ¿cómo te puedo decir?, berridos, el nuevo cine, el cinema nuevo brasilero, el cine cubano que también daba sus primeras expresiones, y Tire 10, digamos de alguna manera, estuvo en ese momento, quizás con la mínima diferencia que con respecto al cine brasileño y al cine cubano, que nacimos más o menos juntos todos, sin tener inclusive nosotros un acuerdo previo, lo cual confirma un poco lo que te decía antes, de que el nuestro fue un cine de respuesta a una exigencia de la realidad. Pero la diferencia de Tire 10 fue que acompañó su obra con un manifiesto teórico, es decir, un manifiesto que de alguna manera, según hoy analizan y dicen los críticos históricos del cine, marcó la pauta de lo que después se iba a llamar el nuevo cine latinoamericano. Visto hoy, que era la otra parte de tu pregunta anterior, o visto desde hoy, 40 años después, yo muchas veces me pregunté justamente por lo que te decía antes, porque nosotros habíamos hecho una película que tenía que funcionar en el hic et nunc, es decir, en el aquí y en el ahora. La máxima gloria a la que la película aspiraba era la gloria municipal, y en verdad no aspirábamos a ninguna gloria. A lo que aspirábamos era a que la película sirviera para algo, a que la película fuera útil. Esa era nuestra única, real preocupación. Y cuando yo, después de tantos años, como en estos días, veo que todavía esos fantasmitas siguen corriendo en la pantalla, y yo mismo me pregunto, una película que fue hecha para
esta municipalidad, para esta ciudad y para ese momento, 1956-1958, sigue todavía proyectándose 40 años después, aquí y en todo el mundo, yo mismo te confieso, en primer lugar, eso no estaba en el proyecto. Eso fue una cosa que vino después. Claro. Y por eso también he dicho unas veces que a Tiredier le hicimos este grupo de claveantes, pero sobre todo le hizo el tiempo, le hizo la perspectiva del tiempo. Ahora, ¿por qué esa obra o cualquier otra obra subsiste en el tiempo? Esa era la pregunta que me hacía. Y no tengo una explicación definitiva, pero quizás haya un principio de explicación en una cosa muy hermosa que Gorki, Máximo Gorki, el gran escritor, escribió hace muchísimos años y que decía más o menos: cuenta bien el metro cuadrado de tierra que te vio nacer y contarás el mundo.